Curso Realidad Social Peruana. Curso Realidad Social Peruana. Clase diferida sobre la lectura, protestas y negociaciones socioambientales. El caso de las industrias extractivas. De las autoras Maritza Paredes y Lorena de la Puente. Comenzamos la clase diferida. Estas autoras, para empezar, las autoras, Maritza Paredes y Lorena de la Puente, son sociólogas de esta universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo menos que yo sepa, Maritza Paredes actualmente está enseñando. Lorena, no me acuerdo si está enseñando en este momento en la PUC, pero sí ha sido profesora, con toda seguridad. O sea, digamos que son profesoras, investigadoras de esta universidad y desarrollan temas socioambientales desde las ciencias sociales, ¿no? En este caso, vamos a abordar este texto puntual que tiene, diría yo, 5 partes, ¿no? Las autoras también las dividen así en 5 partes. Entonces comencemos con lo primero. La materia en disputa, lo que genera las protestas y todo esto. El contexto es que el Perú desde hace más o menos alrededor ya 30 años, hace 30 años digamos, aproximadamente, claro, más o menos, ha comenzado una dinámica de crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales, ¿no? El extractivismo también se le conoce, ese nombre se usa también, extractivismo. Es un modelo primario exportador. ¿Por qué se llama primario exportador? Primario porque las materias primas se conocen como bienes primarios en la economía. Bienes primarios. Las materias primas, por ejemplo, los minerales, el agua, los bosques, todas esas cosas son bienes primarios. Y esos bienes primarios se exportan. Por eso se llama modelo primario exportador, ¿no? Entonces, esta es la base del crecimiento económico sostenido que ha tenido el Perú ya en las 3 últimas décadas, el modelo primario exportador. Ahora, ¿cuál es el problema para empezar de arranque con este modelo? Que si bien es cierto que en promedio hay crecimiento económico, hay amplios sectores también de la sociedad que no perciben los beneficios del crecimiento y que se mantienen en situación de pobreza y pobreza extrema incluso, ¿no? Y estas personas, en muchos casos son personas que viven, grupos de personas que viven junto a las zonas donde se extraen los recursos, por ejemplo, al costado de una mina, Ese es un ejemplo clásico, ¿no? Pero no es el único ejemplo. Esta imagen que ven aquí en pantalla es una laguna, es la laguna Antamina, que estaba al costado de la mina, hay una minera que se llama Antamina, en el departamento de Ancash, en Ancash. Ya, esa laguna que ven ahí tan bonita en imagen ya no existe, porque la minera ha secado la laguna. ¿Por qué ha secado la laguna? Porque las minas necesitan bastante agua para su funcionamiento. Entonces ya no existe. Eso, además de ser un atentado ecológico, se puede calificar así, perjudica a la población que vive alrededor, porque la población que vive alrededor vive de la agricultura. Son campesinos, son pastores y necesitan el agua de lagunas como esta. Si se secan estas lagunas, se ven perjudicados. Y eso es lo que sucedió en este caso puntual. El caso de Antamina es muy elocuente. Desapareció la laguna y ahora la población está con menos sustento, ¿no? Entonces esto genera un malestar social. Este es un ejemplo. Hay muchos ejemplos más a lo largo de todo el Perú de cómo se da esto que se conoce como el despojo de los recursos naturales. En este caso es el despojo del agua de la laguna. Se ha secado una laguna entera. Es un despojo y está en el texto. Pero hay otros despojos también, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay mineras, como en el caso del Cerro Quilich en Cajamarca, la minera Yanacocha se apropió de un cerro, ¿no? El Cerro Quilich, ¿no? Que además de ser un cerro con usos económicos para la población cajamarquina, también es un cerro considerado sagrado en la cultura local.
Entonces todas estas cosas generan malestar. Entonces seguimos. Como segundo punto, lo que hacen las minas, aquí ven una mina a tajo abierto, es responsabilidad social. Desarrollan líneas de responsabilidad social y también de gobierno corporativo para, hasta cierto punto, mitigar, hacer más leve el daño que causan a las poblaciones aledañas. Lo ideal en realidad de una responsabilidad social o de un gobierno corporativo es que no solamente se mitigue el daño, sino se beneficie a la población aledaña. Y si bien algunas mineras lo intentan con mediano éxito, la mayoría no lo hace tan exitosamente y no funciona tanto esto. ¿Qué es lo que hacen alrededor de las minas para beneficiar a las poblaciones locales, las mineras? Bueno, hacen cosas como construcciones de escuelas, construyen postas médicas, construyen carreteras, a veces hay programas de donación de alimentos incluso, etcétera. Y esto funciona a medias. No termina por aplacar el malestar social. El malestar social continúa. Puede ser más o menos exitoso el uso de la responsabilidad social empresarial y el uso del gobierno corporativo, pero no termina por satisfacer a las poblaciones locales, a las poblaciones indígenas, que son las que viven alrededor de estos centros de extracción, porque el perjuicio continúa y el perjuicio es mayor que el beneficio, en todo caso. O sea, sigue habiendo el perjuicio ambiental y estos beneficios que dan empresas como las industrias extractivas, como las mineras, las petroleras, las operadoras del gas natural, en sumas y restas el perjuicio es mayor que el beneficio. Entonces el malestar continúa. Y aquí pasamos al tercer punto, las protestas. Claro, si hay malestar van a haber protestas. Las protestas en el Perú ya en estos 30 años no han hecho más que aumentar. Aumentan con el tiempo. Cada vez la población está más insatisfecha. La población, quiero decir, rural. La población rural está cada vez más insatisfecha con toda esta situación y bueno, protestan. Protestan contra las industrias extractivas y protestan también de cara al gobierno, a cualquier gobierno, al Estado, digámoslo así. Porque claro, al final se trata de que el poder político del Estado, de los gobiernos de turno, se encarguen de controlar la situación, de manejar el tema de la depredación ambiental, por ejemplo, ¿no? Del despojo de recursos naturales. Al final es responsabilidad política del gobierno. La minera, claro, es el operador que es la mano que se hace esto, pero es el gobierno el responsable. Entonces las protestas se dirigen, si bien se dirigen de cara a la minera, también se dirigen de cara a los gobiernos, se dirigen de cara a los dos. ¿Cuál es el tema con las protestas socioambientales en el Perú? Digamos, la problemática, ¿no? Es que son protestas desarticuladas. Hemos visto en las últimas décadas varios casos de protestas. He hablado del caso de Yanacocha en Cajamarca, el caso de Antamina en Ancash, el caso de Conga también en Cajamarca, las protestas que han habido en Puno, protestas en Espinar, que queda en Cusco, las protestas, por supuesto, en la Amazonía, que son diversas, es la de Bagua, que quizás es la más emblemática, pero hay más. También protestas en la costa, ¿no? Como las protestas que han habido en Hilo, también en Tía María, en Arequipa, en Tambo Grande, en Piura, etc. Entonces, hay protestas, hay muchas, pero lo que no hay, y esto resaltan Maritza Paredes y Lorena de la Puente, es un movimiento social que articule las protestas, un movimiento social a nivel de todo el Perú, no existe eso. Más bien lo que sucede es que cada protesta está aislada la una de la otra. Si bien tienen protestas similares, tienen demandas similares, una cosa es una protesta en Cajamarca, otra cosa es una protesta en Puno, otra cosa es una protesta en Moquegua, otra cosa es una protesta en Ancash, y así. Cada protesta se da de manera aislada. Los manifestantes no dialogan entre sí, o dialogan muy poco, casi nada, insuficiente. No se articulan movimientos nacionales. Lo que hay son movimientos regionales, de movimientos de defensa, por ejemplo, de la región Pasco, de la región Junín, de la región Amazonas, de la región Arequipa, etcétera. Pero no hay un movimiento nacional, hay movimientos regionales y a veces incluso menos que regionales, movimientos a nivel provincial
o incluso hasta a nivel distrital. Entonces hay demasiada desarticulación y el impacto que pueda tener la protesta para hacer que el Estado, sobre todo el Estado, también la mina, las mineras, todas las industrias extractivas, recapaciten, pero sobre todo el Estado, porque el Estado es el responsable político, el impacto, digo yo, que genera todo esto en el Estado es mínimo, pues, porque están desarticuladas las protestas, y al estar desarticuladas, su fuerza es menor de la que podría ser, no tienen suficiente fuerza. También están desarticuladas respecto a los partidos políticos. Si tuvieran mayor articulación a partidos políticos, también tendrían más fuerza, pero no lo están. Y eso es porque en general los manifestantes desconfían de los partidos políticos. También es cierto que los partidos políticos carecen de fuerza por sí mismos, están desconectados de la población y en sí mismos tienen debilidades institucionales. No tenemos en el Perú partidos políticos fuertes. O sea, hay partidos que pueden tener una buena performance electoral, les puede ir bien unas elecciones, pero no son partidos fuertes, son partidos además de corta duración, que son endebles y todo eso. Entonces, por ahí no se articulan los movimientos sociales de protesta con los partidos políticos y eso los hace a los dos más débiles. Excepción, que dicen Lorena de la Puente y Maritza Paredes. Excepción, el caso de los movimientos indígenas de la selva, ¿no? Ahí resaltan dos casos, el caso de AIDESEP, la Asociación Intercultural de Desarrollo Sostenible de la Selva Peruana, AIDESEP, y la CONAP, la Confederación de Nacionalidades Peruanas de la Selva, ¿no? De la CONAP. Confederación Nacional Amazónica de la Selva Peruana, significa CONAP. Ahí sí hay un nivel de articulación bastante interesante en la selva, pero esto no sucede en la costa ni en la sierra. En la selva sí, el movimiento indígena está bastante articulado entre sí. No está tan articulado los partidos políticos, pero sí está bastante articulado entre sí, digamos que desde lo más norte, desde Loreto, Amazonas, hasta el sur, que es Madre de Dios, y consiguen tener cierto impacto hacia el Estado. Insuficiente, por cierto, pero algo es algo, ¿no? De hecho, es mayor impacto que los movimientos que hay en la sierra y en la costa. Voy a detenerme aquí y vamos a pasar a una segunda parte, ¿sí? Esto va a tener una segunda parte.